Sí, decía también que era muy probable que saliera de la Corte Suprema. Estamos ya en nuestra mesa de análisis. Saludamos a Marco Moreno de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas noches. Patricio Bajardo, Dorfman Gataz. Bienvenido. ¿Cómo estás, Álvaro? Gracias por estar con nosotros. ¿Algo que comentar sobre Ángela Vivanco? Me gustaría escuchar la entrevista, ¿no? Creo, por lo menos por los anticipos que me tocó ver, me parece que va a ser una entrevista interesante porque conociendo a Ángela Vivanco, es una persona que no se guarda nada. No se guarda nada. Ahí escuchamos algunos adelantos en el sentido de que algo de lo que pasó en el Noticiero Central. Ella se siente muy dolida, dijo, y más fuera, razón. Más fuera que dentro de la Corte Suprema. Tiene toda la razón. Porque independientemente de las acusaciones que se le hagan, los chats en los cuales ella aparece, que es sin lugar a duda la ministra de la Corte Suprema que parece más complicada, pero la actitud del resto de los miembros de la Corte Suprema, como ya pidiéndole, lo que alcancé a escuchar en el anticipo, pidiéndole que se vaya, ojalá renuncie, para evitar problemas, eso me parece inaceptable. Marco. Lo que pasa es que estamos frente a una situación donde la opinión pública se ha hecho también una convicción respecto de que el tribunal, de que el Poder Judicial está pasando por una severa crisis, ¿no? Y la manera de resolverlo es que la propia justicia encauce una salida, y la salida tiene que ser, ¿no es cierto?, que este cuaderno de remoción que se le abrió a ella evidentemente siga su curso. Yo creo que ella está adelantándose un poco a ese escenario. Sí, el escenario de que el propio Poder Judicial la margine, ¿no es cierto?, la saque del Poder Judicial, sin perjuicio de que la acusación constitucional va a seguir su camino, probablemente no lo va a detener la salida, porque seguimos en la fase aguda de la crisis en donde este tipo de situaciones tampoco controla lo que esté ocurriendo ahí. Bien, vamos a hablar también de lo que ha pasado con Irina Karamanos. Una primera mirada, Pato, de los antecedentes que conocemos hasta ahora. A ver, los antecedentes son tan difusos, porque hay antecedentes contradictorios. Primero se dijo que sí, efectivamente se habían producido estos abonos de la fundación, esta Procultura de Alberto Larraín, que da para sospechar. Yo creo que hay elementos de sospecha. Sumémoslo el caso del fiscal Palma, que justamente estaba haciendo un trabajo y como señalaba muy bien la diputada, se produce una conexión justo en el momento en el que se iban a hacer gestiones como una formalización, y me imagino si el fiscal estaba pensando ya en una formalización de Irina Karamanos, es que había una investigación que daba fe como para una cosa de ese tipo, porque si no habría sido citada como testigo, que es lo que con los antecedentes que tenemos hoy día debería haber sido citada como testigo y no como formalizada. Sí, en el tema de fondo, Marco, también, bueno, vuelve a poner al caso Convenios, que se había olvidado un poco, había quedado muy atrás después del caso Audio, Hermosilla, en fin, etcétera, lo reinstala en La Moneda, ¿no? Exactamente, y con un agravante, porque se instala la sospecha de que la salida del fiscal, recordemos que él fue removido de esta causa hace algunas semanas atrás, es probablemente porque algo hay ahí. Aquí hay dos personajes, Álvaro, que yo creo que debieran hablar y que no lo han hecho. Andrés Chadwick, por un lado, respecto a todo lo que tiene que ver con el tema Audio, lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el proyecto Lampa, en fin, toda esa arista, y el fiscal Ángel Valencia, respecto de toda esta situación que, como decía muy bien Patricio, instala una confusión. Yo me imagino la opinión pública, la gente, muchos de que nos están viendo probablemente se preguntarán, bueno, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que es todo esto? Esto distrae la atención de lo que son los problemas más importantes del país, ¿no es cierto? Y estamos enfrascados en una situación que además no sabemos cómo va a terminar, no sabemos qué va a ocurrir con todo esto. Por eso que tanto Chávez como Valencia, que además tienen relaciones entre ellos, ¿no? Son personas que no han hablado y que sería muy importante que hablaran para esclarecer las dudas que tenemos respecto a toda esta situación. Sí, y yo hago una diferencia, Álvaro, entre el caso Convenio y el caso Hermosilla. Mi impresión es que el caso Hermosilla interesa más a una élite y que calza más dentro de eso.
O sea, mucha gente no creo que entienda porque es complejo, hay que seguirlo, etc. Pero en cambio el caso Fundaciones, que había caído en una especie de letargo investigativo, sí, ¿verdad? Y hay que reconocerlo, sí afectaba a mucha gente y es una cantidad de plata considerable. Incluso en el caso de Irina Caramano, que yo no digo que tenga alguna responsabilidad o no lo tenga, pero ella trabajó el año 2021, 2022, por lo que tengo entendido, y que trabajaba en la Fundación Procultura, que el señor que dirigía esto, el psiquiatra Alberto Larraín, sí se ha enriquecido o por lo menos ha manejado una cantidad de fondos impresionante de traspasos desde fondos públicos, sí, y que no sabemos qué cosa pasa con el señor Larraín. Entonces, yo creo que ahí Irina Caramano sale, digamos, le cae el barro de la fundación en la cual ella pertenece. Porque hasta ahora lo que sabemos, incluso hay repitamos el tuit de Irina Caramano de esta noche, señora directora. Ahí está, respecto a los supuestos abonos que yo habría realizado, reitero que no existen, por eso en función de la transparencia he entregado al fiscal mis cartolas bancarias, rechazo las insinuaciones, evidentes fines políticos, porque lo que se le acusa acá, Marco, es que ella recibía un sueldo menor a 1 millón de pesos por hacer ciertas funciones y que los habría devuelto, no sabemos en calidad de qué. Hoy día hay más información, la tercera son como 5 o 6 millones de pesos, o sea, más o menos lo que recibió. Y uno se pregunta, ¿por qué los devolvió? Claro, por eso se instala la sospecha, a pesar de que hay que aclarar eso. Ya en el mismo tuit que tú acabas de mostrar decía que iba a entregar sus cartolas, ¿no es cierto?, sí, para ver si efectivamente aparecían estos reembolsos, vamos a decir, movimientos bancarios a esta fundación. Es todo confuso, ¿no? Aquí lo que hay que hacer de todas maneras es investigar. Y tal como lo dijo el presidente, pero una frase que todo el mundo repite, caiga quien caiga, ¿no? Sí. O sea, evidentemente lo que el país necesita hoy día respecto de este caso, como de los anteriores, es mucha transparencia, porque está en juego justamente ya lo poco de confianza que tiene la gente, las instituciones, es lo que resta, ¿no es cierto?, en términos de la transparencia que hay que tener respecto a este caso. Yo creo que aquí hay una opacidad muy grande, ¿no? Por lo que pasa con la Fiscalía, el Ministerio Público, por lo que pasa con los poderes fácticos que operan, ¿no es cierto?, para que esto se produzca. Y de alguna manera lo que la gente lo que espera, ¿no es cierto?, es transparencia en relación con estos hechos. Pero ¿no piensan ustedes de que esta opacidad es inducida porque de alguna manera en el caso Convenio se había desaparecido? Es decir, Hermosilla concentraba absolutamente toda la atención. Yo no le estoy quitando ni una relevancia al caso Hermosilla y todo el impacto que eso tiene. Pero el caso Fundaciones como que ya no existía. Pero la responsabilidad es del Ministerio Público ahí. Claro, pero la responsabilidad del Ministerio Público sorprende. Por eso te decía que de Ángel Valencia, ¿no? Ángel Valencia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que si vamos a creer, porque las instituciones, Marco, es que eso es lo que no están compuestas de abstracciones. Exacto. Son personas, y son personas que toman decisiones. Y se sacaron a Palma porque estaba haciendo un buen trabajo. Pusieron a Patricio Cooper, que hasta ahora lo único que ha hecho es un sumario interno para ver cómo se filtró la información. Eso es tan importante a que demuestre avances en la investigación. No es lo más importante, la filtración. Pues, no es lo más importante. No es lo más importante, una cosa más interna. Vamos a ver cómo sigue este caso, que es verdad lo que dicen ustedes. Hay muchas más dudas que certezas, es mucho más complejo, más ambiguo. Marco Moreno, Patricio Gajardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, Álvaro. Y vamos a revisar información internacional porque esta noche Israel